Las espigas arrancadas en sábado, capítulo 6. En cierta ocasión, cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos de los fariseos dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Jesús le respondió: ¿Ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintieron hambre él y los que lo acompañaban? Como entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que lo acompañaban. Y añadió: El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es una discusión, al parecer, muy importante para los judíos, ¿cierto? Para los fariseos, sobre todo. El sábado era un día muy especial para ellos y, de alguna manera, ellos dominaban lo que había que hacerse y lo que no había que hacerse ese día, ¿cierto? Si alguien tenía que hacer algo, no sabía si lo podía hacer, le preguntaba a ellos. En sábado había mandamientos que estipulaban cuántos pasos se podía dar en sábado, cuánto peso se podía levantar en sábado, en fin, una serie de cosas, podríamos decir, como prácticas, ¿cierto? Lo cual en gran medida no está mal tampoco, ¿cierto? Porque, como se dice, obras son amores y no buenas razones, y hay cosas que la gente necesita saber que son cosas prácticas, cotidianas, ¿cierto? Eh, como muy definidas, ¿cierto? Como bien concretas. En general las personas somos bastante concretas. Obviamente siempre hay situaciones que son más complicadas, pero en general son bastante concretas. Entonces necesitamos esta descripción así más certera de lo que se puede y lo que no se debe hacer. En este caso, ¿cierto? La discusión acerca del sábado es muy importante porque ya la hemos visto, ¿cierto? Y es la misma discusión, ¿cierto? ¿Quién hace sagrado las cosas? Los hombres con las cosas que hacen, y por eso se hace sagrado aquello, ¿cierto? Cuando le preguntan por si hay que jugar, por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús si se puede jurar eh, por el oro, él responde, dice: si se jura por el altar, no vale el juramento. Si se jura por el oro del altar, entonces sí que vale. Entonces Jesús le pregunta: bueno, ¿y quién hace sagrado ese lugar? ¿Quién hace santo ese oro? ¿El oro mismo o el Dios al quien le pertenece, por así decirlo, ese oro? Entonces lo mismo pasa aquí, ¿cierto? ¿Quién hace sagrado el sábado? ¿Las acciones de los hombres o Dios? Dios hace sagrado el sábado, ¿cierto? Los judíos, uno de los significados de por qué el sábado era importante, en primer lugar, porque eh, Dios había descansado el séptimo día luego de haber hecho la creación, ¿cierto? Ese día el Señor descansó. Recordamos que el séptimo día es el sábado, el primer día de la semana es el domingo, ¿cierto? La Sagrada Escritura así también lo enseña, ¿cierto? Siendo el primer día de la semana, fueron las mujeres, ¿cierto?, a ver el sepulcro. Entonces, realmente es el mismo mensaje, ¿cierto? Es Dios quien nos santifica, es Dios quien nos encuentra, es Dios quien nos hace santo y no al revés, ¿cierto? No al revés. Eh, es la vida en la fe, porque nosotros lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? La mayoría de nosotros está acostumbrados a la vida material y natural, es la vida más normal, ¿cierto? La más espontánea, ¿cierto? La que nos cuesta menos aprender. En esa vida, eh, aparentemente todo lo que necesitamos lo tenemos que gestionar. Si no lo gestionamos, no viene, ¿cierto? No lo tenemos, no lo conseguimos. En cambio, eh, que esa actitud, antes de seguir, esa actitud está comprendida en el relato del Génesis, ¿cierto? Allí se le impone esta tarea al ser humano
por haber mancillado la creación, ¿cierto? En adelante ganarás el pan con tu sudor. En el fondo todo se volverá una tarea. Pero como Cristo viene a redimir justamente y a devolvernos ese lugar original y de verdadera dignidad del ser humano, hay que entrar de nuevo en esta dinámica en que Dios nos busca. Es Él el que hace el primer movimiento hacia el ser humano y no al revés. No es el ser humano el que se conquista y se gana a Dios porque es tan bueno, ¿cierto? Y porque es tan recio para vivir los mandamientos de Dios. No, es Dios quien busca al hombre y el hombre es el que le responde. Eso es lo que sucede. Y lo mismo pasa acá. Nosotros no hacemos santo el sábado, ¿cierto? Por las cosas que hacemos o dejamos de hacer ese día. Es porque ese día es el día del Señor, ¿cierto? Por eso es santo. Y nuevamente, ¿cierto? Nuestra religión cristocéntrica termina este relato diciendo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Muy impactante, ¿cierto? Porque ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿cierto? Él es el Señor del sábado. Así que quedan autorizados los apóstoles para comer ese día, ¿cierto? Quedan autorizados para arrancar las espigas. También aquí hay un diálogo muy ridículo, por así decirlo, ¿cierto? Es como aquellas veces en que los delincuentes salen libres del juicio, ¿cierto? Porque no se respetó el protocolo. Todos saben que esa persona es el culpable del delito, pero como se lo llevó a Gendarmería en vez de habérselo llevado a los carabineros, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, como no se respetó los pasos a seguir, el protocolo que debe seguirse, entonces, aunque sea culpable, se le deja en libertad. Es la misma actitud de cuando una mujer, por ejemplo, que está en una relación de pareja, ¿cierto? Y esta mujer es infiel a su pololo, ¿cierto? Y para excusarse, en verdad le dice que le echa la culpa, ¿cierto?, al pololo y le dice que él la descuidó, ¿cierto? Que por su culpa ella fue infiel. Claro. Es un poco lo que le pasa aquí a los fariseos, ¿cierto? Están reclamando por algo que en verdad a nadie le importa. Los fariseos se están fijando en un detalle insignificante, ¿cierto? ¿Cuál habría sido, pienso yo, la actitud favorable de estos fariseos, ¿cierto? Una actitud honesta, ¿cierto? Alegre, una actitud que fuese coherente con lo que ellos eran, porque se supone que ellos eran muy religiosos. Entonces la actitud coherente habría sido que ellos se alegraran porque Jesús y sus apóstoles, ¿cierto?, que se pasaban todo el día predicando, ¿cierto?, iban de un lugar a otro, hablando de Dios, de la conversión, en fin, de tantas cosas que para la narrativa religiosa era conveniente que todos supieran y se convirtieran. Resulta, esperen aquí un momento. Resulta que se fijan, se quejan porque están, entre comillas, trabajando los apóstoles, ¿cierto? A lo mejor ese día los apóstoles no tuvieron el día previo, ¿cierto? Porque los judíos, ¿qué hacían? Dejaban todo preparado para el día sábado, ¿cierto? Como el día sábado no se podía hacer nada, entonces el viernes dejaban
dejaban todo preparado para no tener que hacer nada el día sábado, ¿cierto? Y dedicarse supuestamente a la oración. Probablemente Jesús se enoja con ellos porque sabe que no se dedican a la oración. Por eso está enojado con ellos siempre y siempre les dice, ¿cierto? Ustedes ponen grandes trabas a la gente y ni siquiera ustedes mismos las cumplen. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que los fariseos se están quejando por quejarse de Jesús y quejándose de los apóstoles y les llaman la atención, ¿cierto? Porque están viendo alterada su autoridad en la materia. Eh, pero realmente, como insisto, era insignificante. Si una persona tenía hambre y no había preparado bien, no había alcanzado a preparar el sábado, ¿estaba obligado a pasar hambre ese día sábado? Más todavía cuando Jesús, que es Señor del sábado, que es Dios, está con ellos, ¿cierto? Con cuánta mayor razón no les corresponde, ¿cierto?, pasar hambre ese día. Incluso diríamos, los sábados que Jesús pasó en la tierra fueron los sábados más plenos que pudieron haber existido. Entonces, eso sí que es una contradicción, ¿cierto? Que los apóstoles estuvieran pasando penuria, ¿cierto? En el momento más felices de su vida. Nada que ver, no corresponde. Otro sábado, seguimos con el tema del sábado, ¿cierto? Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí casualmente un hombre que tenía la mano derecha seca. Los escribas y fariseos estaban al acecho por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús les dijo: quiero preguntaros si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Entonces, mirándolos a todos, les dijo: extiende tu mano. Él lo hizo, y quedó restablecida su mano. Pero ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Esto aquí ya claramente no se podía seguir permitiendo que Jesús siguiese con esta doctrina terrible, ¿cierto? Esta doctrina horrorosa en la que hace lo que quiere el día sábado. La verdad es que Jesús no hace lo que quiere, sino que pone en el ser humano en el centro, ¿cierto? Las necesidades humanas, por ejemplo, la salud, ¿cierto? Si hay un día para restablecer el, la condición original del ser humano, es justamente el sábado, es justamente el día del Señor, es justamente el momento en el que Él está presente. Ese es el momento. Y los fariseos se escandalizan porque no debería, ¿cierto? Pero es como para nosotros es tan evidente, pero por ejemplo ningún médico se va a negar a atender a un paciente por muy festivo que sea el día o por muy sábado o festividad que sea, lo va a atender igual, ¿cierto? No interesa. ¿Por qué? Porque se pone, lo que interesa es la persona, ¿cierto? No el día que estamos festejando. Lo mismo le pasa aquí, por eso Jesús lo pone al medio y lo pone como ejemplo, ¿cierto? ¿Quién mejor, salvar una vida o dejar que se pierda? Destruirla, dice. ¿Qué es más conveniente para el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Obviamente hacer el bien, ¿cierto? Pareciera que para los judíos era no hacer nada el sábado, ¿cierto? Pero no, es hacer el bien, es el mejor día para hacer el bien. Por aquellos días se fue al monte a rezar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés; a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Nuevamente Jesús orando, ¿cierto? Él
una característica de Jesús es que ora a su Padre, se va al monte a orar, se aparta a orar. En este caso nos relata que pasó toda la noche rezando. Me acuerdo del cardenal Sara que dice que la noche, contrario a lo que todo, ¿cierto? El pensamiento popular dice la noche es para descansar. Cardenal Sara dice la noche es para la oración y para las lágrimas, ¿cierto? Este es el momento oportuno para encomendarse a Dios. Y es muy bello porque no hay que temer a la oración, no hay que temer al llamado de Dios en el momento en el que sea. Jesús como un ser humano también dormía, también se cansaba, pero en este caso Jesús pasó la noche en oración porque lo necesitaba, porque necesitaba hablar con Dios, necesitaba ordenar los pensamientos, ¿cierto? Necesitaba recapitular todo lo que seguramente había vivido hasta ese entonces. Eh, es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? El cristiano que se esfuerza en imitar al Señor, eh, debemos imitarlo también en la oración. Y Jesús nos rezaba un poquitito, nos rezaba lo mínimo, nos rezaba cuando tenía tiempo solamente, nos rezaba cuando se le ocurría o cuando estaba asustado, cuando tenía necesidad solamente. Rezaba siempre y bastante largo. Por eso los apóstoles, al ver lo que él reza tanto, seguramente aparece aquí porque rezaba mucho más de lo que cualquiera otra persona dedicada al ámbito religioso oraba, ¿cierto? Y por supuesto que era una oración distinta. Sabemos que Jesús rezaba los salmos, pero al parecer esta oración era una oración personal, una oración tranquila, una oración eh, abstraída de sensaciones. Se apartaba a rezar. Hoy día muchos contextos religiosos, ¿cierto? Para qué decir católicos, rehuyen del silencio, ¿cierto? Rehuyen de lo que significa estarse en presencia de Dios simplemente. Entonces comienzan a orar, por ejemplo, están en la misa y se hace un silencio y no aguantan, entonces el coro tiene que meter su cuchara para que no se produzca ese silencio. Y no, es todo lo contrario, ¿cierto? El silencio es parte de la oración, ¿sí? Jesús no se juntaba a orar cantando con todos los demás, ¿cierto? Y haciendo bulla, y no se ponía, ¿cierto? A organizar un coro, ni que la banda, y que tú tocas este instrumento y este otro, ¿no? Entonces por eso es tan triste ver, por ejemplo, lo que sucedió, lo que sucede muchas veces en la JMJ, pero en varias partes también, ¿cierto? En donde pareciera que la bulla y el desorden fueran propios del cristiano, ¿cierto? Como que la algarabía fuera también del cristiano. Y no le es propia. No para orar, por lo menos. Para pasarlo bien puede ser, ¿cierto? Una fiesta, obviamente, el cristiano celebra la vida. Pero para rezar, no. Claramente no. Al menos no los cristianos que quieran parecerse a Jesús, ¿cierto? Jesús, no sé ustedes, pero yo por lo que voy leyendo, no aparece, ¿cierto? Que Jesús organizara fiestas para ir a rezar, ¿cierto? No se ponía a tocar la, la, la batería para invocar a Dios, ¿cierto? Por eso el cántico de la iglesia, por ejemplo, es el cántico gregoriano. Por eso ese es su canto oficial. Los otros están autorizados, es un permiso. La liturgia católica es una liturgia sobria, es una liturgia eh, donde los sentidos se estimulan, pero en un estímulo ordenado y sutil.
Por eso el gregoriano tiene estas formas de respirar, ¿cierto? Que como que se abstrae casi el sonido y luego se impulsa de nuevo, ¿cierto? Está emulando el movimiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Que aparece también en la Sagrada Escritura, ¿cierto? Dios no está en este terremoto, no está en el trueno, sino que está en una suave y quieta voz. De tal manera que hoy a muchos cristianos a muchos católicos sobre todo, por presiones protestantes, hay que decirlo, ¿cierto? Que como este mundo es protestante, ¿cierto? El cetro de gobierno hoy, lamentablemente, está en los países protestantes o en los países ateos. Eh, y por lo tanto, eh, ese cetro, ¿cierto?, le presiona a las formas de vivir que le son contrarias, como por ejemplo el catolicismo, lo presiona para que se adapte. Pero el catolicismo no se puede adaptar a esta parte. Por eso a nosotros, católicos de este tiempo, del 2023, del 2000, del siglo, vamos a decir, 19 en adelante, nos toca eh, eh, vivir en la valentía, ¿cierto? Vivir en la, en la resiedumbre, vivir en la incomodidad. Cuando este mundo, cuando el cetro de este mundo pase de nuevo al, al, al mundo católico, ¿cierto? A los pueblos creyentes, la cosa va a ser distinta. Pero mientras tanto no. Mientras tanto nos corresponde no acomodarnos. Entonces todo lo que se vuelve, ¿cierto? Se intenta mezclar, todo lo que se intenta mezclar el mundo con la fe católica, ¿cierto? O la fe católica intentando mezclarse con el mundo, eso está de suyo desordenado y nada bueno se va a sacar de ahí. Nada que perdure, por lo menos. Y como se ha visto que ha sucedido, ¿cierto? Ese tipo de fe, ese tipo de, ¿cómo se llama? De vivencia de la fe es efímera, porque es superficial, no toca la parte honda, no toca la existencia de la persona, ¿cierto? Porque el, el baile, por ejemplo, o la música así, alegre, estridente, esa música está para, para pasar un momento agradable, para reírse, para jugar, para liberarse de alguna tensión que uno esté pasando, para compartir con otros, eh, pero no es el lugar donde Dios llama. No lo ha llamado nunca ahí. No lo ha llamado nunca a ningún personaje de la historia de la historia relatada en la Sagrada Escritura, ni de la tradición de la Iglesia, ni a ningún santo lo han llamado en medio de la fiesta, en medio de la algarabía. Me acuerdo también de palabras de una persona que imagino que es religiosa, pero no tiene que ver con el ámbito de la fe propiamente tal. Del mismo modo que, por ejemplo, tampoco ningún científico, ¿cierto?, ha logrado nada en un lugar así, independientemente de que aquellos científicos lo frecuentasen o no, pero en ningún caso, ¿cierto?, es en la tranquilidad, en la quietud, en la paz, en donde el ser humano descubre su originalidad, descubre el aporte más grande del que puede hacer al ser humano, es allí. De tal manera que cada uno tiene que tener esos espacios. No puede ser que pasemos nuestra existencia en la bulla, en la algarabía, y después nos quejemos, ¿cierto?, de que estamos estresados, de que estamos deprimidos, de que estamos enfermos, y al final hemos provocado esa situación a niveles exageradamente eh, intensos. Pues bien,
Después vemos que Jesús escoge a sus discípulos, ¿cierto? Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Entonces Jesús iba a tomar una decisión, ¿cierto? De todos estos que lo seguían, de todos estos que lo acompañaban, ¿quiénes van a ser? Y pensó, ¿cierto? Tomó una decisión. Eso también nos sirve a nosotros de ejemplo, ¿cierto? Al momento de tomar una decisión, orar, orar, y no poquito, mucho, ¿cierto? Mucho. Pero también ser como consecuente con esa decisión, ¿cierto? Se rezó, se encomendó a Dios, se tomó la decisión y se ejecutó y ya no se le dio más vueltas. Jesús va a decir más adelante, ¿cierto? El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Lo mismo, ¿por qué? Porque Jesús no vive así tampoco, ¿cierto? Él dijo ya, de todos estos discípulos voy a escoger a estos, tal cual, nombre específico de cada uno. Y ya no pensó más si habría sido mejor haber cambiado a este, a otro, ¿cierto? Es que Pedro es muy impulsivo, mejor hubiese puesto a otro, que era más tranquilo. Resulta que Judas Iscariote se ve que es bastante mañoso, entonces mejor que no habría sido bueno que lo hubiese elegido, mejor hubiese escogido a otro, y así. No, tomó la decisión y se cargó con ello a su espalda todo lo que significaba, y con eso remó. El tema de la decisión es un tema importante hoy de enfrentamiento de las generaciones actuales. ¿Por qué? Porque el mundo en que vivimos es un mundo lleno de oportunidades, o aparentemente que nos vende muchas opciones, muchas oportunidades, como que pudiéramos de alguna manera dedicarnos a cualquier cosa. Y está la cantidad de opciones y de formas que se vuelve inconmensurable, y por eso, porque el exceso, por así decirlo, de opciones, eh, como, ¿cómo se dice esto? El exceso de opciones paraliza, porque es tanto de cuál tomo, porque las quiero todas me parecen bien, mejor las tomo todas. No se puede, porque no te va a dar para ejecutar todo. Entonces se deben dejar cosas que son buenas, porque antes era más fácil en ese sentido, porque las opciones la acompañaba la moral, ¿cierto? Esto es bueno, entonces bueno, lo tomo. Pero ahora todo esto es bueno, todo esto es apropiado, todo esto no tiene nada de malo. ¿Cuál tomo entonces? Pero hay que ejercitarse en esa toma de decisión, ¿cierto? Es más duro quizás para esta generación tomar decisiones, porque la gama que se ofrece es tan amplia y a veces tan desordenada que marea y paraliza. Entonces lo mejor para nosotros va a ser simplemente ejecutar esa decisión sin mirar más, sin volver a mirar. Porque si vuelve a mirar va a perder energía, va a perder concentración y no va a rendir fruto tu decisión, porque siempre va a estar enganchada en lo que no pudo, en lo que podría haber sido y no fue. Pero resulta que el desafío para nosotros es poder valorar lo que es, lo que generó la toma de decisión. ¿Podríamos haber tomado una decisión mejor? Probablemente, pero también podríamos haber tomado una decisión peor. Entonces, hay que contentarse con lo que vamos haciendo y con lo que vamos decidiendo. No se puede estar en un permanente análisis, ¿cierto? No podemos estar en un permanente análisis de las cosas que decidimos. Obviamente se requiere un equilibrio, ¿cierto? Por ejemplo, si me dedico, no sé, imaginemos que ya pienso que me voy a dedicar a cortar el pelo a las personas. Y claro, el primer año me va a costar hacerlo bien, ¿cierto? Mi clientela va a ser escasa,
eh, voy a tener varios clientes que se van a quejar porque estoy recién aprendiendo, ya. El segundo año ya súper bien, pero si al tercer año, al cuarto año, en donde yo ya debería haber aprendido la habilidad y haberme fraguado una clientela relativamente estable, y nada de eso está funcionando, claro, entonces tengo que decir, a lo mejor este camino que escogí no es el mejor, no es el mejor para las condiciones que están. A lo mejor no toma fuerza el negocio porque estoy al lado de una peluquería que tiene mucha más tradición que yo. Y así. Entonces, eh, se debe equilibrar y al mismo tiempo se debe analizar los resultados que se van teniendo, pero confiando en la providencia de Dios. De los 12 que escogió el Señor, solo uno era el traidor, era uno el que lo iba a abandonar. Los otros arrancaron, ¿cierto? Eran cobardes, o fueron cobardes, o los invadió la cobardía, ¿cierto? Porque algunos, ¿cierto?, van a ser conocidos como los hijos del trueno, ¿cierto? En fin, gente muy ruda, muy osca, muy recia al parecer, ¿cierto? Pedro andaba con espada. Eh, a lo mejor no eh, habrían sido más traidores, a lo mejor. No habría sido uno, habrían sido un grupo. Imagínense de 12 un grupo de 4 que hubiese traicionado al Señor. Pero va a haber uno, por ejemplo, de estos 12 que no se va a arrancar, ¿cierto? Va a estar junto a la cruz, ¿cierto? Eh, la tradición nos dice que es San Juan, ¿cierto? San Juan el que se va a quedar con el Señor. Eh, pero tampoco es para felicitarlo, porque San Juan se cree que también era el más joven, el más adolescente, no sé si un niño, pero a lo mejor casi un niño, y, y tenía poco que perder, ¿cierto? ¿Quién iba a juzgar? De alguna manera no era importante para las circunstancias que se estaban viviendo, si Juan estaba o no presente, ¿cierto? Es verdad que en la noche que sale, en la que Jesús es aprisionado, ¿cierto? Arranca, ¿cierto? No se queda, pero acompaña después a Jesús en la cruz, ¿cierto? No sabemos, no sabemos. Lo que sabemos es lo que realmente pasó. Y para nuestra vida tiene que ser exactamente igual. Para nuestra vida también tiene que pasar de esta misma manera, ¿cierto? Se reza, se encomienda a Dios y después se vive esa, esa decisión. Continuamos. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había allí un nutrido número de discípulos suyos y una gran muchedumbre llegada de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus dolencias. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Está la actividad taumaturga de Jesús, ¿cierto? Este personaje que sana. Ya hemos hablado suficiente de esta forma, ¿cierto? Que tiene Dios de significar el restablecimiento. Significar el restablecimiento de la salud. Esto recordemos que el pecado y la enfermedad están juntos, ¿cierto? Incluso después a nosotros los teólogos nos van a decir que la, la consecuencia del pecado es la muerte, ¿cierto? Y la enfermedad está cerca de la muerte, entonces también la enfermedad es producto del pecado. Y a Jesús le preguntan los apóstoles, le preguntan los fariseos, ¿quién pecó, él o sus padres? Respecto de una persona que está paralítica, que está ciega, que está enferma, que está con lepra, lo que sea. Entonces aquí ya vemos que dice, había allí un nutrido número de discípulos suyos y una gran muchedumbre
llegada de toda Judea, de Jerusalén y la región costera. Querían escucharlo y querían sanarse. Ojalá que esta también sea la actitud de nosotros cuando vamos a misa, cuando vamos a escuchar una prédica, cuando vamos a escuchar un retiro, ¿cierto? Esta, la de escuchar al Señor y querernos sanar. Hay que ir a Jesús, hay que ir a misa, hay que ir a Dios con esa expectativa de escucharle y de que nos sane. Dios siempre nos escucha, Dios nos puede escuchar. Dios tampoco juega con nosotros, Dios tampoco está como estirando el cepo, ¿cierto? Hasta ver cuánto más lo hago sufrir, a ver cuánto se queja, ¿cierto? O hasta qué punto lo hago sufrir para saber si es fiel a mí o no. No, Dios no hace ese tipo de cosas, ¿cierto? No juega con nosotros. Dios nos toma en serio, nos ama, nos sana, nos salva, nos redime. Eso hace el Señor, ¿cierto? Lo demás es una caricatura, una proyección de nosotros mismos sobre un ser inconmensurable que no podemos comprender y no lo vamos a comprender jamás, ¿cierto? Solo cuando estemos en el cielo lo vamos a poder contemplar y vamos a poder vivir junto con Él esa felicidad, esa bienaventuranza, pero no vamos a, a abarcarlo porque es inabarcable, Él es insondable, es inmenso, no podemos, no nos da nuestra pobre existencia para aquello, ni en este mundo ni en el siguiente. Así que con tranquilidad, con esperanza, con ganas de ser sanados, hacer actos de fe para que, como dice aquí, y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Imaginemos ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad que cada uno tiene, y que así con esa herida, con esa angustia, ¿cierto?, se acerca a Jesús para ser sanado por él. Así. Vayamos como han llegado muchos hasta donde el Señor para que los ayude con su existencia, ¿cierto? Me acuerdo de este leproso que le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí venían de todas partes a ser sanados por Jesús. Qué bello sería que Jesús nos regalase otro apóstol de la salud, ¿cierto? Otro apóstol de la salud, como lo fueron tantos santos, ¿cierto? Que se hacía fila para que los bendijera, para que los tocara, para que cada uno recobrara su salud, las fuerzas de su vida moral, por ejemplo, de su vida psíquica, afectiva. Imaginemos hoy día cuántas gentes que en este mismo momento, ¿cierto?, piensan muchas veces en quitarse la vida, que están tan oscurecidos, o nosotros mismos, ¿cierto?, con nuestras propias miserias y oscuridades, acudamos al Jesús y Él nos sane. Imaginemos que nos sane, que ese mal que teníamos ya no lo tenemos más. Qué maravilla, qué gozo, qué idea tan consoladora.